saque ahí la cuenta. Llevo 25 años de creyente, de los cuales 22 años soy verbo de vida. Un año no tuve iglesia porque andaba entre Tongoy y Los Vilos, como decimos en Chile, entre Tongoy y Los Vilos. Después estuve en una iglesia, que fue un tiempo lindo en ese lugar, pero al final Dios me trajo a verbo de vida, que un día llegó un misionero aquí a Chile con su familia, los conocí y ellos venían de Brasil. Y ellos habían conocido la palabra por un misionero que salió de Estados Unidos. Estudió en Rema el año 83, el año 81 estudió en Rema el apóstol Bad con Mama Yem, que ha estado acá con nosotros en conferencias proféticas. Y ellos el año 83 se graduaron de Rema, Estados Unidos. Estudiaron como muchos de ustedes que ya son graduados. ¿Cuántos graduados? Levante la mano los graduados de Rema aquí. Y los que están estudiando. Entonces, bueno, este misionero se graduó en Rema, Tulsa, Estados Unidos. Se graduó el 83 y ese año viajaron por un mandato de Dios. Y ese mandato de Dios sí era: vayan a Brasil y lleven esta palabra a mi pueblo que lo necesita. Y ellos, por fe, sin conocer el portugués, fueron. El año 83 llegaron ahí. El año 85 ya habían partido la primera iglesia en Guarulhos. Y ahí comenzó esto. Comenzaron a crecer, a avanzar. Y yo cuando Dios ha puesto en mi corazón enseñarle a ustedes sobre un Dios de pacto, porque Dios es un Dios que quiere hacer un pacto con nosotros. Ya lo hizo, pero Él siempre ha querido tener un pacto con los hombres, y cuando Dios quiere hacer un pacto, lo quiere hacer para mejorar nuestra vida. Siempre que Dios quiere hacer un pacto y siempre que Dios ha hecho un pacto con las personas, Él lo hace para mejorar la calidad de vida de nosotros. Y Él siempre en ese pacto, Él nos da promesas. Entonces, hay promesas como generales y hay promesas que comienza Dios a darnos particularmente. Como promesa general, Él dice que Él nos llamó y Él nos dio un pacto. Si usted se fija, vamos al libro de Efesios, en el capítulo número 2, estamos hablando de nuestro Dios de pacto. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos o incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. ¿Se acuerdan que cuando David ve a Goliat, él lo llama incircunciso? Porque era un gentil, o sea, era alguien que no tenía pacto. El ser incircunciso, él estaba diciéndole al ejército y al mismo Goliat: tú no eres un hombre que tiene pacto. Tú no eres un hombre que tiene alianza. Tú eres un gentil, tú no eres judío. Que en ese tiempo solamente Dios había hecho pacto con los judíos. Solo el que tenía pacto en ese tiempo era el pueblo judío, Israel. Y David era judío. Entonces él dice: y este que no tiene pacto, este que es incircunciso, que viene ahora contra nosotros. Entonces David mencionó eso. Pablo dice que nosotros, todos nosotros, chilenos, venezolanos, colombianos, dominicanos, haitianos, paraguayos, todos los de las naciones que tenemos aquí, brasileros, todos son los que los hombres los tenemos aquí, acá. Chilenos también. Y éramos llamados entonces, como dice Pablo, incircuncisos.
O sea, David nos pudo haber dicho a nosotros, ¿y ustedes qué son? Incircuncisos. No tienen pacto. Y gloria a Dios, ¿cierto? Que aquí revela Pablo lo que antes, hace poquito tiempo atrás, que Pablo hablaba esto, antes el incircunciso era un incircunciso y no tenía pacto. O sea, un no judío, un no persona de sangre de Abraham, de sangre judía, era un incircunciso. No tenía acceso a nada. No tenía acceso a nada. No tenía pacto, no tenía alianza, no tenía gracia. Iba al infierno. No tenía justicia de Dios. Nada. Antes éramos nada. Dígale a su vecino, antes éramos nada. Dice entonces, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, como Pablo llamó a Goliat, incircunciso. Estábamos al nivel de Goliat, unos filisteos, al nivel de Goliat. Éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, los judíos. La circuncisión era solo para los judíos. Éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Todos saben que la circuncisión era un corte en el pene del niño, en el prepucio, al 8º día del nacimiento. Por eso que dice que era hecha con mano en la carne. Esa circuncisión fue hecha con mano, era cortada con las manos. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Diga conmigo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! Así estábamos. Mire que estábamos mal. Mal, sin pacto, sin promesa, ajeno a todo. Pero diga, vamos al 13, pero diga, parta conmigo leyendo el 13, diga, pero, esa palabra me gusta. Me gusta el pero aquí, hermano. Porque primero éramos incircuncisos, no teníamos pacto, estábamos lejos de la esperanza, estábamos lejos de las promesas, no íbamos al infierno, estábamos perdidos. Pero, diga conmigo, pero, ahora en Cristo Jesús, pero, ahora, hoy mismo, 18 de agosto, domingo 18 de agosto, ahora mismo, en Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Pero ahora ya no estamos lejos, estamos cerca. Estamos tan cerca, tan cerca, que tenemos el Espíritu Santo dentro. Tan cerca que Él vive dentro de nosotros. El Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, estábamos sin pacto. Y hoy tenemos pacto. ¿Qué
significa entonces, pastor, si ahora yo tengo un pacto con Dios? Significa primero que Dios te ha llamado, porque dice que Él nos llamó. Él te llamó a hacer un pacto con Él. Y resulta que en ese pacto, Él te dice, todo lo que es mío es tuyo. Hey, estamos hablando de nuestro Dios Padre, que creó la luna, el sol, la estrella, el universo, el planeta, los animales, todo lo que vemos, a nosotros mismos nos creó. Y Él es el Todopoderoso. Y Él dice, ahora quiero hacer un pacto contigo. Ya, y obviamente que tú dices, claro, ¿y qué tengo que hacer? Recibe a mi Hijo como tu Señor y Salvador. Recibe a mi Hijo porque yo envié a Jesús, mi Hijo, para que tú a través de Él accedas a todo el pacto y a todas las bendiciones que tiene ese pacto. Entonces, wow, cuando Dios llama a Adán y a Eva, Él también hace un pacto con ellos. Y Él le dice, todo es de ustedes. Todo es de ustedes. Pero fíjense que Dios le dio una condición, diga condición. No coman de ese árbol, porque si comen de ese árbol van a morir. O sea, Dios nos da todo, nos llama a todo, pero Él pone las reglas del juego. Pero obvio, pues si Él te está diciendo, mira, yo te voy a pagar las cuentas, yo voy a suplir tus necesidades, yo te voy a mantener sano, yo te voy a hacer eterno, yo voy a hacer que estés siempre en paz, en alegría, felicidad, y que salga adelante en todos los problemas que el diablo te levante. Todo eso te lo voy a dar gratuitamente. Pero aquí hay un marco. Tú no tienes que salir de ese marco, del marco legal. Le dijo a Adán y a Eva, incluso todos los animales llegaron donde Adán, y Adán les dijo, tú eres perro, tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar oso, tú te vas a llamar mono, tú te vas a llamar... Y todos los nombres se los puso a Adán. Así tenía la legalidad Adán de la tierra. ¿Quién les colocó los nombres? Dios le había dado toda la autoridad a Adán. Toda. Pero había un marco legal. Tú no debes comer de eso. Porque si tú comes, vas a morir. Entonces, Dios nos dice, miren, yo les doy todo. Ustedes entren al pacto a través de mi Hijo. Yo además los voy a sellar con mi Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él iba a enviar el Espíritu Santo para sellarnos. Estamos sellados como un sello real. Dice la Biblia que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y sabe que en el contexto de sello, en los tiempos del siglo I, no existía, obviamente, está claro, pero se lo voy a aclarar por si usted no se lo imaginaba. En el siglo I no había internet, no había correo electrónico, no había fax, que eso era lo que teníamos hace poco, fax que podríamos decir, ni teléfono ni nada de eso. Entonces existían las cartas hechas a mano. Pero lo que hacía que esa carta que era enviada fuera muy cuidadosamente llevada al remitente, era la calidad del sello. Estos sellos eran hechos, ¿cierto?, con un timbre, pero que tenía como este escorcho, como una colcha que se marcaba y quedaba sellada la carta. Entonces cuando ellos veían el sello, decían, ¡oh, este es sello real! No, esta carta hay que cuidarla, tiene que llegar, porque mira quién selló aquí. Entonces cuando Pablo dice, fuimos sellados, Pablo lo estaba
hablando en ese contexto de un sello real, de algo que va a llegar. ¡Oh, aleluya! Fíjate que esa carta, cuando se enviaba con ese sello, esa carta llegaba donde tenía que llegar. Dios nos selló con el Espíritu Santo para que hagamos y cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó. O sea, todas las condiciones, fíjese, escuche, todas las condiciones para el éxito están. Fíjense, Adán y Eva tenían todas las condiciones, vivían en el huerto del Edén, el lugar más próspero, el lugar más hermoso que existía en la tierra en ese momento. O sea, Adán y Eva estaban en las mejores condiciones, ¿para qué? Para llevar el carácter, el conocimiento de Dios a todo el planeta Tierra, a todo el globo terráqueo. Las condiciones estaban, pero no cumplieron el marco legal y no pudieron hacer eso. De la misma manera, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha sellado, nos ha hecho entrar al pacto, pero tenemos que entender que vamos a poder cumplir lo que Dios nos llamó a hacer si nosotros nos mantenemos estudiando la palabra y practicando la palabra. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, si mis palabras permanecen en ustedes, yo les daré todo lo que pidan. Entonces, la condición de este pacto, Dios nos llamó a un pacto. Cuando celebramos la Santa Cena, 1 Corintios capítulo 11, tomamos la copa y decimos, esta es la copa del nuevo pacto. Amén. Entonces, fíjense que dice un nuevo pacto. Eso nos da a entender que había otro pacto. Porque si estamos en un nuevo pacto es porque había un antiguo pacto. Entonces, ese nuevo pacto, Dios lo hizo con Abraham. El antiguo pacto lo hizo con Abraham. Pero fíjense que el nuevo pacto, dice Hebreos 8:6, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice que este nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham fue bueno, muy bueno. Pero Dios hizo un nuevo pacto donde añadió mejores promesas. Si este pacto, el antiguo pacto, fue tan bueno que David venció a Goliat, porque David venció a Goliat porque tenía un pacto. Y él citó el pacto, él confesó su pacto. ¿Quién es este incircunciso? Él confesó su pacto. David estaba bajo un pacto, buen pacto, y venció a Goliat. Yo te digo a ti, si tú estás en un nuevo pacto, que dice que Hebreos 8:6 que es superior, ¿hay algún Goliat que podría destruirte? ¿Hay algún Goliat que podría destruir tu vida? Pero fijémonos nuevamente en este David que tenía un pacto, que sabía del pacto y vivía el pacto. Él, por la fe en el pacto, corrió a enfrentar al gigante, corrió a enfrentar a ese gigantón. Pero teníamos un ejército que también tenía un pacto, el mismo que David, pero estaba con miedo. O sea, tenemos dos grupos. David y el ejército. David es uno solo. El ejército, miles. Uno que le creía. Miles que no creían. Uno que tenía pacto. Miles que tenían pacto. ¿Cuál era la diferencia? Que uno le creía y miles no creían.
¿Y cuál fue la evidencia? Porque hay una evidencia en tus acciones que manifiesta lo que crees. Hay acciones. Las acciones del ejército de Israel era miedo. La acción de David era fe. Entonces, la única manera de disfrutar el pacto. Ahora, tú y yo tenemos el mismo pacto porque Dios nos trajo un pacto a través de Jesús. Tú y yo ahora tenemos un pacto que es mejor que el que David tenía. Pero tiene el mismo vehículo de acción los pactos. Fe. Y la fe nunca tiene miedo. Me gusta el eslogan que están diciendo los venezolanos y ellos gritan, ¡no tengo miedo! Porque por años estaban oprimidos por el miedo. Pero un día decidieron salir del miedo y ahora dicen, ¡no tengo miedo! Porque el miedo los tenía en las casas antes y no iban a votar, no protestaban porque tenían miedo, porque mataban. Pero ahora ya no les importa ni morir. Y ellos dicen, ¡no tengo miedo! Y esa fe está moviendo que todo el mundo esté con ellos para el término de la dictadura de Maduro. Donde hay muchos cristianos orando. Entonces, la única forma de disfrutar del pacto que tenemos es con fe. Vamos, Verbo de Vida, fundador de Verbo de Vida, el apóstol Bat, estudió la palabra. Lo primero que uno tiene que hacer para hacer cosas grandes para Dios es estar lleno del conocimiento. Porque tienes que conocer que tienes pacto, que tienes que conocer del Espíritu Santo, tienes que conocer de la alianza, tienes que conocer del nombre de Jesús, tienes que conocer de la autoridad que tienes, de la fe. Ya, vas y él estudió. Él conoció la palabra, que usted la está conociendo. Toda la semana acá, porque la enseñamos toda la semana. Entonces Dios habla con él. Y le dice, Bat, tú vas a ir a Brasil y vas a llevar mi palabra a esa nación. Ah, no, Señor, yo no, como yo, si no sé ni hablar portugués. Si él hubiese respondido al llamado, porque un día, querido, hay que responder al llamado. Un día tenemos que responder al llamado porque Dios nos va a decir lo que hacer. Entonces él dijo, amén, Señor. Él no miró la imposibilidad. Él no miró, pero yo vivo en una nación confortable, mi esposa trabaja en el banco, yo soy camionero aquí en Alabama, tenemos una buena vida y Brasil... En los años que fueron ellos la economía no era buena, había mucha pobreza, en el año 83 no está el Brasil de hoy. Pero dijo, voy. Y fue. El resultado de esa id por fe es que hoy somos más de 500 iglesias expandidas en los 5 continentes. Después de 40 años el resultado es ese, el fruto. Pero él antes estudió rema. Porque él enfrentó mucha oposición. Mucha.
Fíjense que hubieron momentos que él solo tenían pan para comer, nada más. Entonces aquí viene algo que se llama la contradicción de los pactos. Diga conmigo, contradicción de los pactos. ¿Qué es eso? Que Dios te dice, él estudió rema. Entonces él estudió vida de prosperidad. Él estudió entonces vida de fe. Él estudió alianza de sangre, los pactos. Pero resulta que tú vas, pero en un momento te encuentras con un solo pan para comer después que tú en tu país tenías todos los Burger King, McDonald's y comida y los refrigeradores grandes y llenos. Y te encuentras con una contradicción al pacto. Que todos los cristianos vivimos. O sea, estamos creyendo en sanidad, porque estudiamos que Cristo es aquel que sana, pero resulta que el médico dice que tiene una enfermedad. Una contradicción al pacto. Porque el pacto te ofrece prosperidad financiera, sanidad, paz, alegría. Pero en el camino hay contradicciones. Me falta para pagar esto. Tengo un solo pan. Pero si él hubiese dicho en ese momento a Jen, a mamá Jen, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Jen? No tenemos para qué seguir comiendo pan, tenemos todo allá. ¿Por qué no nos devolvemos? Entonces hay momentos que tú mismo eres probado por ti mismo. ¿Hasta dónde vas a seguir a Dios? Porque no es ni Dios probando, porque Dios conoce el futuro, el pasado, el presente. Él sabe todas nuestras decisiones porque Él es Dios, el omnisciente, sabe todo. Él ya conoce todo lo que tú vas a hacer. Entonces, Dios no necesita saber algo de ti, Dios no necesita probarte con tu corazón porque Él ya lo conoce. Eres tú que necesitas saber hasta qué punto eres capaz de entregar tu vida a Dios. Es tu propia prueba, eres a tu propia prueba tu corazón. Porque tú puedes decir, ay Señor, envíame aquí, envíame a mí, Señor, envíame a mí, Señor, envíame a mí, Señor. Pero resulta que viene un problema y tú dices, no, ya no me quiero congregar más, ya no quiero pagar los diezmos más, ya no quiero estudiar más la Biblia. Entonces, no era, heme aquí, Señor, yo estoy para lo que quieras. Porque cuando vino la contradicción al pacto, porque situaciones vienen, yo inmediatamente solté. Pero yo decía, pastor, no, yo pastor voy a ser pastor, yo voy a ser predicador, yo voy a ir a las naciones, yo voy a conquistar el mundo. Pero resulta que después, a la semana siguiente, ya no vino más a la iglesia. ¿Qué pasó? Después un día te lo encuentro, ¿qué pasó? No, que resulta que una hermana ahí me miró mal y me habló mal y al final yo me sentí mal y no quise más ir a la iglesia. Pero no, la semana pasada Dios te había dicho que iba a conquistar el mundo y todo. Ah, sí, pero bueno, es que usted sabe, al final uno cambia. Entonces, para cada... Fíjate algo. Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Él le dice, mira las estrellas, así será tu descendencia, te bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y hablamos incluso de Chávez que maldijo a Israel, lo hablamos la semana pasada porque había un pacto que Dios hizo con Abraham, con Israel. Porque Abraham, Israel, los judíos parten con Abraham. Y Dios le dijo, te voy a bendecir a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeran. Listo. Pero llegó la contradicción del pacto. Tenía que entregar a su hijo. Entonces, él mismo se tuvo que probar a sí mismo, nuevamente, él se probó a sí mismo si era realmente capaz de entregar a su hijo.
y fue capaz que tuvo el cuchillo ahí. Y un ángel le dijo, ¡para! O sea, Abraham era capaz de dar hasta su hijo por Dios. Porque dice que él estaba convencido, Abraham, que Dios lo podía resucitar. Porque cuando tú conoces a tu Dios, tú sabes que Dios nunca te va a traer algo malo. Porque él hubiera sido llamado en estos tiempos como un parricida. Hubiera ido a la cárcel, a pena de cárcel. 30, 40 años de cárcel a Abraham en este tiempo. Si lo hubiera matado. ¿Ah? Era una cosa grave. Pero él tenía que saber hasta qué punto. Porque resulta que de él iba a nacer Jesús. De él iba a nacer Jesús después. De su descendencia, de su genealogía, iba a nacer Jesús. Entonces resulta que hay un David y muchos incrédulos con el mismo pacto. En las iglesias hay algunos David y muchos Goliat. O podríamos decirlo mejor así con el ejemplo. Hay muchos David, pero más del ejército judío. O sea, que cuando vienen los problemas, no los enfrentamos con fe, sino que nos quejamos y retrocedemos y nos da miedo y nos alejamos de Dios. Pero Dios nos quiere con fe, valientes, declarando el pacto, declarando la alianza. Cuando te enfrentas a un problema, tú tienes que tomarte de tu pacto, hacerlo tuyo, hablarlo. Yo siempre doy como ejemplo el de mi esposa. Ella se encontró con una contradicción del pacto. Porque Dios le prometió a ella sanidad, largos días de vida, predicando la palabra en las naciones. Pero un día se enfrenta con un diagnóstico que le dice que tiene un cáncer en el útero. Pero ¿cómo si Dios no me había dicho que me había sanado? Dios me había dicho que por la llaga de Jesús había sanado. Yo soy ministra, yo soy predicadora. Ella por dicho, yo soy ministra, soy predicadora, he dado mi vida. Llevo 20 años sirviéndote, Señor. He tenido que aguantar a todos tus hijos, hijas, dando consejería muchas veces hasta las 4 de la mañana. He aguantado traiciones, he aguantado miles de cosas. Y ahora tengo cáncer. Esposo, he decidido no ir más a la iglesia. No voy a seguir más al Señor. Porque mira, ¿cómo? Tengo cáncer. ¿Y qué dijo si Dios me dio un pacto? Pero así no trabaja un cristiano, así trabaja el ejército del rey Saúl, que retrocede ante la adversidad. ¿Qué hizo ella? Se agarró del pacto, lo escribió en la pieza, toda la pieza estaba rayada con versículos. Todo el día la tele de la pieza la tenía con predicaciones de sanidad. Y yo en ese tiempo estaba trabajando en teletrabajo, ahí en la casa, y ella andaba en el patio. Yo no acepto este cáncer, está muerto, maldito y seco, yo estoy sanado por la llaga de Jesús. Yo creo que todos los vecinos la escuchaban gritar así, porque gritaba. ¿Ustedes la conocen cuando grita? Va a la operación para sacarle ese quiste cancerígeno y ver si hasta dónde se había expandido, ramificado.
Lo sacan. Y estaba muerto, maldito y seco. Muerto, maldito y seco. Querido, no importa la posición que tú estés, el diablo te quiere matar. No, que la profeta de la iglesia, que por eso, no, el diablo los quiere matar a todos ustedes. A todos. Cada uno de ustedes está en la lista negra del diablo y hay recompensa por la cabeza de ustedes. Los principados, las potestades saben que si matan a algunos y si matan a los que están más arriba, mejor van a escalar. Entonces, estamos en algo serio. Pero por otro lado, Dios dice que Él nos va a proteger y nos va a guardar en su pacto. Entonces, ante las adversidades, ante las amenazas que todos hemos vivido en la vida, lo único que nos va a mantener avanzando, creciendo, prosperando, expandiéndonos, viviendo en alegría, en fe, en manteniéndonos en la palabra. Manteniéndonos en los límites de la palabra. No saliéndome ni a la derecha ni a la izquierda. Porque Dios nos ha hecho superhombres, supermujeres. Pero así como Superman, él tenía una debilidad que era la kriptonita. Y cuando estaba la kriptonita, él podía ser ese hombre de acero, invencible. Pero cuando estaba la kriptonita no tenía fuerza. Si no ha visto Superman, véale, va a ver esa película. Kriptonita. ¿Sabe cuál es la kriptonita del cristiano? Pecado. 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 ¿Qué es pecado? Todo lo que Dios te dice que no te conviene hacer. Mentiras. Hablar mal de tus hermanos. Levantar calumnia de tus hermanos. Ofender al otro sin pedir perdón. Robar. Y todo lo que hemos aprendido que es pecado. De eso yo me tengo que proteger, nada más. El diablo va a querer que peque. Pero la Biblia dice que no caeremos jamás, jamás. Lo dice Pedro, no caeréis jamás. En la carta de primera de Pedro, búsquelo después en la Biblia. No caeréis jamás. Si a la fe tú le añades conocimiento. Si al conocimiento le añades sabiduría. Si a la sabiduría le añades dominio propio, autocontrol. Si al autocontrol le agregas amor fraternal a los hermanos. ¿Sabe por qué dice eso hay que añadir? Porque todos nosotros somos imperfectos y vamos a tener que aguantarnos, hermano. Porque usted me va a tener que aguantar en el cielo, porque vamos a ir al mismo lugar. Entonces aquí empieza a aguantar a su hermano con sus carnalidades, porque hay veces que los hermanos andan carnales, por hermano. Y vamos a tener que aguantar y orar por ello. Porque todos somos imperfectos aquí. Pero vamos mejorando, sí. Porque no nos podemos quedar siempre con, es que yo soy carnal y siempre es como que dice, es que yo soy así, todos fueron así y tú me conociste así y me amaste así y me tenés que aguantar así. Si yo le hubiera dicho eso a la Marcelita, ya no hubiéramos durado un año de matrimonio. Porque en el matrimonio, si uno viene con esa mentalidad, pero es que te digo, no dura más de 2 años un matrimonio que dice, no, si tú me conociste así, ya así, no voy a cambiar.
Oye, pero resulta que yo te conocí, nos veíamos 2 veces a la semana, pero ahora nos vemos toda la semana, dormimos juntos todos los días, yo te veo todas las fallas ahora, po. Si te hubiera conocido así, ya te hubiera dicho que no, mejor, po. Pero resulta que dice la palabra que no puedo irme a convivir contigo, era casarme o no, y ahí que estar contigo, pero ahora te estoy conociendo. Entonces, oye, ya pues empieza a levantar los calzoncillos del suelo, empieza a dejar la pasta de diente allá, oye, empieza a dejar la cuestión ordenada allá, oye, pero lava la loza también, po. Si los dos estamos trabajando. Entonces, resulta que vamos mejorando en el pacto, vamos mejorando. Hicimos un pacto con la esposa, porque la esposa es un pacto. Pero tenemos que ir mejorando, por hermano. Porque vamos entrando y van apareciendo las yayitas, las fallitas, ¿ah? Los malos olores. Que no los conocías tú, o conocías el puro perfume de vos cuando llegabas. Resulta que ya en la noche ya no hay tanto perfume, obviamente. ¿Ah? Entonces ya no es el príncipe azul todo, ay, mononito, ¿eh? Ni la princesa ahí, ¿eh? No despierta pintada. Ni peinada, ¿ah? Pero hizo un pacto. Y hay sus contradicciones después. Están las contradicciones del pacto. Pero yo decidí hacer un pacto. Y así es Dios. Dios nunca termina su pacto. Él no lo termina. Las personas sí terminan pactos. Hay divorcios. Terminan sus pactos las personas. Pero Dios nunca. A no ser que uno no quiera nada con Dios. Y Dios no te puede tener ahí, po. Entonces pero Dios nunca, Él va a soltar el pacto. Nunca. Tú lo puedes soltar. Pero pastor, aunque yo ya he hecho todo eso que hice, Él nunca va a soltar el pacto que hizo contigo. El día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, Él dijo, este pacto es para siempre. Pero Señor, mira todas las cosas que he hecho, mira el pastor me ha retado tantas veces por lo mismo y yo creo que ya no doy más, yo creo que no sirvo. Yo creo que ya tú ya me desheredaste, Señor. No, Dios no es hombre para desheredarte. Los hombres te pueden decir, ya, te quité la herencia. Pero Dios no, nunca te va a quitar la herencia. La herencia de Él es eterna, para siempre. Él le hizo un pacto contigo y tú te puedes levantar todos los días diciendo, yo tengo un pacto con Dios. ¿Puedes decirlo? Yo tengo. Y Él dijo, hijo, hija, yo nunca te dejaré. Y yo nunca te abandonaré. Aunque te abandonare padre y madre, yo aún te recogeré. Estamos y Dios nos pide, miren, ahora ustedes están en mi pacto. Yo tengo las reglas, ¿cierto? Tienen que ir a una iglesia. Tienen que tomar la Santa Cena. Tienen que tener comunión entre los hermanos. Si él te ofendió, perdónalo. Si alguien te hizo malo, la ofendió, perdónalo. Yo te pido que en este pacto donde yo te doy todo, aguanta a tu hermano, perdónalo. Cuando celebra la Santa Cena, olvídale el problema. Olvida ese problema que tuviste con tu marido, perdónalo. Porque el pacto tiene comunión, tiene relacionamientos. Ay, Dios mío. El pacto con Dios se nutre diariamente con la intimidad con Él. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Tenemos que tener todos los días una relación con Dios. Los pactos se nutren con relacionamiento. Yo no puedo decir que tengo un matrimonio si yo no tengo
una relación de intimidad con mi esposa en relación a estar conversando, comunicándome, hablándole lo que yo siento y hablándome lo que yo siento. No puedo tener una relación si no tengo comunión, no tengo relación. Un pacto se nutre con los relacionamientos, con tener tiempo de conversar, de tomar un cafecito, hablar, salir a dar una vuelta, tener unos días de vacaciones para estar juntos, hablar, conversar. Yo tengo que nutrir mi intimidad con Dios. Mi pacto yo lo nutro todos los días teniendo un tiempo para solo hablar con Dios, para decirle cuánto lo amo, para decirle cuánto agradecido estoy de Él, para decirle cuán bueno tú eres, para decirle qué maravilloso es estar contigo, Señor. Yo tengo que nutrir mi alianza, mi pacto con el que me dio el pacto. Yo debo hacer eso. Debo mantener esa relación. Amén. Y en la iglesia, que somos una familia donde todos estamos creciendo para mejorar, también tenemos que aprender a relacionarnos. Porque es una nueva familia. Y también tenemos que aprender a nutrir eso. Por eso Dios nos llama a tener la comunión entre los hermanos. ¿Qué hacía que la iglesia del principio fuera poderosa? Que se juntaban a comer en las casas, hacían su buen asadito en las casas, tenían comunión, se reunían para conversar. Nosotros tenemos aquí reuniones de mujeres que conversan, los asados de los hombres. Después de los cultos tenemos ese tiempo en la cafetería donde comen algo y conversan. Todo eso es bíblico. Es parte, escuche, es parte del culto terminar y hablar con el hermano, comerse algo, conversar, porque eso se llama comunión, el cuerpo, la comunión. Y lo necesitamos porque Dios lo estableció. Debemos ser amigos en Cristo, conversar, tener una relación. Y obviamente que en eso usted va a sentirse con unos más gratos que otros porque usted los va a conocer. No, aquí me gusta hablar más. Porque cada uno tiene un proceso. Algunos están todavía con mañas, que le llamamos las mañas. Hay algunos que tienen mañas, hablan. Entonces, de repente uno evita eso, es mañoso. ¿Eh? Pero al final tenemos que saludarnos, todos. Decirnos un hola, ¿cómo está? Eso es comunión, eso es parte del pacto, eso es parte de lo que Dios quiere. Ay, es que me cae mal, no, es que aquí usted se va a ver en el cielo con la persona y capaz que como Dios ve eso, le va a decir, te va a estar todo el día con ese hermano. Y usted le va a decir a Dios, usted le va a poder decir a Dios, ya, no, Dios, si yo, no, si estáis aquí en mi casa, aquí, vaya a hablar usted ahí un ratito con el hermanito, porque no te vas a zafar de ese hermano, algún día va a llegar el momento que va a hablar con él. Por eso que tenemos que buscar la paz, porque somos un cuerpo, lo uno a lo otro. Entonces, cuando usted entiende que está en un pacto, usted sabe, es parte de la iglesia, es parte de su pacto aguantar al hermano. Eso quiere decir también que cuando usted tiene más confianza, usted le puede decir, oye, ya, pero para con eso. Si ya la Biblia ya dice eso y tú seguís con la misma cuestión. También es parte del pacto decirse la verdad al uno al otro en amor. En amor hasta riéndose, pero igual se la dijo. Porque tiene que haber transparencia. El mundo dice transparencia a los votos de Venezuela. El mundo busca la transparencia, busca las cosas no oscuras, no ahí. Mi esposa, ella puede, el celular mío, ella puede entrar a mi celular cuantas veces quiera y leer las conversaciones
que quiera. Porque ¿qué secreto tiene que haber en una relación de un pacto? Si Dios no hizo uno. Dios no hizo uno.